¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles nuevamente. El pastor Quillono para platicar del poder de la oración. Y es que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Y hay que ver qué amigo. Podemos pensar que Dios está allí solo para hacer milagros. Pero es más que eso. Dios quiere ser nuestro mejor amigo. Es una comunión diaria con Él, con el Dios de lo imposible, el creador, el sustentador, que hace que la vida trascienda y tenga sentido de vivir. Él es el único que puede cambiar nuestra vida, remodelar y transformar nuestra manera de pensar. La Biblia lo llama la conversión. Ese poder que viene de Dios convierte el alma de tal manera que va creando y recreando a la persona a la imagen de Dios. Ese es el milagro más grande de todo el universo. Ese es el Dios de lo imposible. Esta noche tendremos en el estudio una persona que nos dirá cómo Dios transformó su vida y le ha dado bendición sobre bendición. Grandes desafíos, pero grandes oportunidades. Ese es el Dios de lo imposible. Tu Dios, mi Dios. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Vivimos todos inmersos en un gran conflicto. Y en ese conflicto, buenos y malos sufren. Realmente todos están aquejados de alguna de las grandes deficiencias de la vida. Puede ser económicamente, puede ser, digámoslo así, de salud. Todos tenemos desafíos en la vida. Pero los que encuentran a Jesucristo, ellos tienen un propósito trascendente que transforma la vida y le da poder para vencer en Cristo Jesús. Esta noche tenemos en el estudio con nosotros a Jiménez, quien estará con nosotros dándonos el testimonio. Álvaro, perdón, tú vienes desde Tijuana, ¿cierto? A poder estar con nosotros dándonos el testimonio del Dios de todo lo puede. Cuéntanos algo de ti y ahora vamos a ver unas fotos donde tú apareces con tu familia para que podamos conocer un poco de ti. Amén. Mi nombre es Álvaro Jiménez Sandoval. Radico en la ciudad de Tijuana, Baja California. Soy psicólogo, pero todavía no me he titulado. Más adelante, primeramente Dios. Tengo dos niñas y mi esposa. Pertenezco a la iglesia de Francisco Villa. En la ciudad de Tijuana, ¿cierto? Así es. Es Baja California, México. Ahora, Álvaro, tú estás muy joven. ¿Cómo aprendiste a orar? ¿Cómo fue que tú empezaste este camino con Dios que continuarás por toda la eternidad, digamos, en esa amistad, en esa relación con Dios? Claro que sí. Mi experiencia de testimonio pues se podría decir fuerte, porque pues ahí vi el poder de Dios, cómo se manifestó en mi vida. Yo trabajaba en el seminario diocesano de Tijuana, donde se preparan para sacerdotes. Trabajé 7 años ahí. ¿Qué hacías ahí, Álvaro? Era guardia de seguridad. O sea, tú tenías esa creencia en la fe católica.
Pues se podría decir que sí, pues es lo que se nos ha, bueno, a mí se me ha venido inculcando desde niño. Y pues por cosas del destino fui a dar ese lugar y pues llegué ahí con la secundaria terminada. Y pues los sacerdotes me invitaron a seguirme preparando porque ellos vieron el nacimiento de mi niña más grande. Y me comentaron que si yo quería seguir estudiando, le dije que sí. Y me ayudaron a terminar la prepa y pues mi carrera, que actualmente no. Psicología. Qué Así bonita es. carrera, ¿no? Se lleva muy bien porque puedes ayudar a muchas personas que necesitan ánimo, que necesitan una sanidad emocional. Y todo va ligado. El ser humano fue creado a imagen de Dios y tiene dimensión espiritual que lo conecta con Dios, pero emocionalmente también se restaura la fuerza mental, también se restaura la fuerza física. Todo va ligado. Somos, digámoslo así, entidades complejas, pero que emergen a la imagen de Dios. De tal manera que cuando nosotros nos volvemos a Dios de todo corazón y lo hacemos lo que es nuestro Dios y mejor amigo, Padre eterno y príncipe de paz en el cielo, entonces nosotros podemos ver un cambio de manera de pensar. Cuéntanos, ¿cómo ha llegado a ese cambio de manera de pensar cuando te encontraste con Jesucristo? Y la oración fue un elemento clave en todo esto. Sí, cuando yo inicié el cambio, pues como que salir de la iglesia católica del seminario, por coincidencia del COVID, las iglesias cerraron y empezó como que algo para mí nuevo en empresas, como líder de almacenes. Y pues lamentablemente, pues ahí tuve ¿cómo se podría decir? Un ascenso en mi trabajo. Conseguí luego otro trabajo donde me ofrecieron, pues, un sueldo 3 veces más. Y para mí, mi familia en ese entonces fue como que un gran crecimiento. Pero sin saber que ahí yo iba, pues lamentablemente cometí el error de emocionarme, podrá decir, con el dinero. Y asimismo, pues fallé en el matrimonio. Fui infiel en el matrimonio. Decidí separarme. Y pues sí fue cambiando mi vida. Yo anteriormente pues no tomaba. Me fui involucrando más en el alcohol, y como ganaba muy bien, pues a mí no me importaba más que estar en antros, viviendo, se podría decir, lo que ahorita los jóvenes llaman disfrutando la vida, pero pues ahí el error, ¿verdad? O sea, Álvaro, te desviaste del camino. Pensabas que el dinero te proveía de la felicidad que en otras circunstancias no tenías, o te sentías mejor disfrutando de esta clase de actividades con compañeros, pero Dios no te dejó, no te desamparó. Él estuvo contigo de tal manera que ahora es todo muy diferente. Podemos ver una fotografía donde aparece toda tu familia y puedas decirnos quiénes son para que nuestros queridos amigos que nos ven, que nos escuchan, puedan identificar a tu familia. Sí, mi hija más grande se llama Teresa Citlali, mi esposa se llama Alejandra Mesa y mi bebé se llama Dayana Jiménez Mesa. Qué Tiene bonita 2 añitos. familia, tiene 2 añitos, qué hermosa familia Dios te ha dado. ¿Cómo fue que hubo esa transformación cuando te alejaste de las cosas de Dios y encontraste en los placeres el motivo de vivir? Encontraste, ¿cómo fue que Dios te fue guiando? Una cosa es segura, Dios nunca te ha dejado, nunca te ha desamparado. Él ha estado allí invitándote,
porque Él no trabaja por la fuerza. Él toca a las puertas del corazón y nos llama, nos conoce. Pero nosotros tenemos que responder. ¿Cómo fue esa transformación que solo Dios puede hacer en la vida? Cuéntanos, para gloria de Dios. Un día salí a las 5 de la mañana de un antro, y me quedé así como, ¿qué estoy haciendo? Y dije, tengo que volver a casa, pedirle perdón a mi esposa, estar con mis hijas y seguir adelante con mi familia, dije. Y me presenté así como estaba, en ese estado con mi esposa, pedí perdón y pues me perdonó. Y ya pero lo más increíble que iniciamos nosotros me empezaron a salir como tipo ronchas por toda la cara, todo el cuerpo. Mi- Después de salir con mi esposa y luego siguió mi esposa, luego mis dos niñas. A todos nos salió esas ronchas que yo al principio me decían que era mucho estrés y y pues no, la verdad me untaba cremas y todo y solitas se fueron borrando. Cuando un día regreso al trabajo, mi esposa se le ocurrió ir a que le leyeran las cartas. Cuando mi esposa regresa de esa situación que hizo, porque ella quería saber si yo le había engañado, porque pues yo también a ella le mentí, le comenté que no había sido eso. Ya llegó a la casa y me dijo eso de que yo le había engañado y que le habían dicho y que nos estaban haciendo brujería, que por eso nos estaban saliendo esas cosas. Y pues yo dije, no, no es cierto, nada de eso es cierto, dije. Y al siguiente día, mi esposa empezó a alucinar muy feo. La tuvimos que internar al Hospital Salud Mental de Tijuana, porque ya sabía, pues prácticamente ya no estaba aquí, pues. Y ya después, cuando la internamos, yo me dirijo a mi casa y me voy a mi trabajo en la noche y ahí empiezo yo, pastor. Yo sentí que como que una sombra se subía por todo mi cuerpo y a la hora de ya decir por acá, yo estaba haciendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y sentí que algo como que me pegó aquí y la sombra se fue. Y fue algo así como bien, bien bonito que sentí. Ahí sentí yo el poder de Dios y pues en ese entonces como yo tenía muchos amigos sacerdotes, uno de ellos pues se dedica al exorcismo y eso, y me dijo, ¿sabes qué? Vente para acá. Y yo fui y pues me dijo, no, toma esto, haz esto y el otro, pero hubo una frase que me dijo, los cristianos de afuera, ellos nada más oran y creen que por eso se les va a quitar eso, te están haciendo brujería, quieren que te vuelvas loco, ¿no? Y ya yo con el miedo llegué a casa, a las 3 de la mañana, no podía dormir, 4, 5, 6, empezaba a ver ojos en las paredes, empezaba a ver ojos por donde quiera, caras, y mi hermana, que está en Estados Unidos, ella me dijo, ¿sabes qué? Ora porque no sé qué te está pasando. No entiendo eso, dice. Y ya yo oraba, oraba, le pedía a Dios de todo corazón que me librara. Me sentía tan mal, no quería yo salir de mi cuarto porque sentía que todos me perseguían, me miraban, caras por todos lados. Y tengo un tío que él es adventista, era adventista. Y le marqué por teléfono y le dije, ¿sabes qué, tío? Me siento así. Y me dijo, voy por ti. Y me llevó con un anciano de iglesia que pertenece a la Francisco Villa. Y ya llegué con el hermano y me regaló una Biblia y empezó a orar por mí. Muy fuerte. Pues yo me empecé a sentir mejor, empecé a leer los salmos, el hermano me habló de los salmos. El Salmo 91 fue el que siempre me acompañó en esos momentos
de crisis que yo viví encerrado en una habitación. En esos momentos de crisis, de una crisis sobrenatural, en el sentido de que hay una lucha por la posesión de la mente humana, donde existen ángeles y existen ángeles caídos, demonios. Sin lugar a dudas, la oración toma parte importante en este desenlace y la voluntad de cada uno, porque colaboramos con Dios para que podamos ser liberados y podamos hallar esa paz y poder ser transformados a la imagen de Dios, donde habita el amor, habita la verdad, habita la sinceridad, la pureza. De esa manera, Álvaro, tú sentiste una lucha con el enemigo y en esa lucha la palabra de Dios y la oración fue crucial. Cuéntanos cómo fue ese proceso donde Dios fue cobrando fuerza en tu vida y el enemigo no tiene otra opción, alejándote de tu vida. ¿Cómo fue ese proceso y cómo la oración nuevamente cobra importancia en esos momentos de liberación? Yo oraba día y noche, cuando yo sentí que tuve un sueño, donde una voz me decía dentro de mí, cuida tu alimentación, cuida tu alimentación. Y pues yo me empecé a cuidar, no comer nada, pues chatarra y eso. Y cuando mi esposa la traje a casa saliendo del hospital, como que se tranquilizó todo. Yo respiré tranquilo y dije, gracias Dios por haberme salvado de esto. Y mi esposa estaba bien. Pero yo no hice, se puede decir, caso, porque pues me fui a otras congregaciones que no eran la adventista. Yo dije, no, pues muy pronto, ¿no? O más adelante o así. Me invitaron a otra congregación, pero yo me sentía confundido. Y me acerqué con un pastor de la otra congregación y me dijo, ¿sabes qué? Ora y pídele a Dios dirección. ¿Dónde tienes que servirle? Y él te va a decir. Y yo esa noche oré con todo mi corazón, le hablé a Dios y tuve un sueño donde Él me dijo que iba a ser el fundador de un colegio adventista aquí en Tijuana. Y yo me levanté y dije, ¿dónde he visto algo de adventista? Y me acordé del anciano que me había llevado mi tío. Y dije, pues ahí tengo que servir. Y cosa que a media cuadra de mi casa había otra iglesia adventista y fui para allá. Cuando regreso acá me sentí bien gozoso, la verdad, dije, Dios, tú me has mandado acá y pues aquí te voy a servir y tú dime nada más cómo tengo que caminar de tu mano para llegar a lo que tú me has dicho. Y regreso a casa y a mi esposa la encuentro peor, hermano. Pasó, pero me corrió de la casa otra vez. O sea, Dios fue fiel contigo, te guió, te está guiando. Tú estabas ya en sintonía con el camino que Dios deseaba para ti, pero ahora se encuentra con otro obstáculo, en ese caso con la actitud de la esposa. Por alguna razón, ella se volvió agresiva o al menos inconforme con la actitud que tú estabas tomando. ¿Cómo es que con medios naturales, sobrenaturales, el enemigo ataca?
pero al mismo tiempo Dios te protege, te guía, te fortalece. Y me encantó lo que tú dijiste cuando tú le preguntas a Dios en oración, Señor, ¿qué tengo que hacer? Es una dependencia de Él y ese es el centro de la oración. Cuando tomamos una actitud de humildad para reconocer que somos incapaces de dirigir nuestra propia vida y reconocer que hemos pecado, que necesitamos una transformación, pero que es imposible para nosotros. Porque Dios, que es abundante en gracia, en poder, en sabiduría, se goza cuando tú le pides que dirija tu vida, porque lo quiere intervenir en la vida de cada uno. Tú llegaste a un clímax realmente difícil digámoslo así, donde el enemigo se manifestó palpablemente en tu vida y ahora tienes esta situación en la familia. ¿Cómo Dios fue fiel a ti y te sacó, como dice el Salmo, del lodo cenagoso y te puso sobre la roca? Sí, pues mi esposa siguió mal, pues yo decidí salirme de mi casa porque pues ya se me iban los golpes, ya se estaba muy complicada la situación. Y ella me dijo, es que rentan un departamento cerca de la casa de mis papás. Y ok, está bien. Y yo ese día la llevé para el nuevo departamento. Y a la semana, pastor, me corren de mi trabajo. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Me liquean de mi trabajo y llegando del trabajo con la liquidación me puse a orar. Dije, ¿y ahora dónde voy a trabajar? Y oré, pastor, y tuve otro sueño donde Dios me dijo que fuera por mis hijas porque el enemigo les quería hacer daño. Y al siguiente día yo en la mañana me paré, fui a ver a mis hijas donde vivían, y mi niña más grande me dijo, papá, mi mamá no quiere que yo me duerma en la noche. Le daba la tablet, que se desvelara. Mi niña estaba toda ida estaba porque nosotros no tomábamos coca, no tomábamos chocolate porque a mí no me gusta. Y a mi niña le daba todos los días coca, en las madrugadas, en las mañanas, en la tarde, y me dice, no me siento bien, dijo mi hija. Y ya yo dije, ¿sabes qué? Voy a ir, me las voy a llevar a donde yo vivo ahorita. Me fui a vivir un tiempo con mis tíos, pero ya me tenía que retirar porque estaba con mis niñas. Y ese dinero, esa liquidación que me dieron, fue el solvente que yo me pude mover para rentar un departamento, de estar con mis dos hijas. Y mi esposa se quedó con sus papás mejor. Y yo digo, el poder de Dios, cómo fue de que yo al principio cuando me liquidaron, dije, ¿por qué? Sin saber que ese dinero lo iba a utilizar yo para poder solventar los gastos con mis hijas, para estar bien con ellas. Y es ahí uno donde dice, por algo pasan las cosas, por algo Dios, Él es el único que va adelante, que Él sabe qué va a pasar. Y yo casi llorando por haber perdido un empleo y era la puerta para que yo siguiera adelante con mis dos hijos. Sí, es verdad, Dios, aún las cosas que para nosotros resultan desafiantes, problemáticas, Dios transforma esa situación en bendiciones, porque así es Él. Él es sumamente fiel y generoso. Él tiene planes para tu vida, pero también para tu esposa y tus hijas o tus hijos, de tal manera que podemos confiar en Él. Hacer nuestra parte es importante, pero ser instrumentos en las manos de Dios para bendecir a otros te convierte en un agente, un instrumento útil en sus manos.
Y eso es el propósito que tiene la oración, que tengamos tal conexión con Dios que la imagen de Dios se va formando en nosotros sin que nos demos cuenta siquiera. Porque yo estoy seguro que allí en la situación que estás viviendo ahora, es decir, con lo que has narrado, de que tú rentaste un departamento donde pudiste estar con tus niñas, con tus hijas, y que eso que te dieron del trabajo te sirvió para solventar tus gastos en esa situación, en esa etapa de tu vida. Dios es fiel, queridos. Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. El problema que tenemos los seres humanos es que no escuchamos la voz de Dios, no queremos escuchar la voz de Dios. Estamos centrados en las cosas que podemos hacer para salir por nosotros mismos. Pero la transformación del carácter, solo Dios puede hacerlo. Puede haber una transformación de la conducta, pero no necesariamente del corazón. El corazón lo puede transformar únicamente Dios y no lo hará si no tenemos esa dependencia de Él. Cuéntanos, Álvaro, ¿cómo es que Dios siguió moldeando tu vida? Pero antes de eso, permítenos dar un anuncio a nuestros queridos amigos que nos ven, que nos escuchan. Envía tus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla, de tal manera que juntos podamos orar los unos por los otros. Recuerda que hay un grupo de hermosas damas, las guerreras de la oración, que gustosamente toman esa lista de pedidos de oración y oran uno por uno para que tú puedas estar seguro de que no eres solamente tú quien estará orando, estaremos orando nosotros por ti. Pero si tomas nota de esos pedidos de oración, de esos agradecimientos, tú puedes orar por otras personas, de tal manera que formemos un poderoso movimiento del Espíritu Santo que nos una en oración y podamos ver así la gloria de Dios brillar. En cualquier situación en que estés, hay esperanza en Dios. Álvaro, ¿cómo fue que Dios transformó tu familia, tu vida, tus propósitos en la vida? Porque lo está haciendo y el enemigo trabaja al mismo tiempo. Y es una lucha, ¿no es cierto? Es una lucha donde puede haber confusión, puede haber desaliento, pero finalmente, como dijo el apóstol San Pablo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La clave está en Cristo Jesús, a través de la oración. Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo siguió el proceso de esta transformación de tu vida y de tu familia? Sí, pues, como mi niña más grande, sí estaba pasando por esas dificultades, pues decidí, pues, entregarme a Dios por completo. Aquí, donde me mudé con mis niñas, hay una iglesia donde el anciano que me instruyó la clase de Biblia, se congregaba y empecé a ir. El primer día que fui, me encontré con los 8 hábitos y me acordé de ese sueño que Dios me había puesto en la mente de cuidar mi cuerpo, cuidar mi alimentación. Y yo dije, wow, la verdad me quedé sorprendido porque dije, pues Dios por algo me ha traído acá porque es la realidad, pues lo que estamos pasando actualmente. Y mi niña empezó pues a desarrollarse más en la iglesia adventista, empezó a gustar los cantos. Antes incluso pues ella me decía, papá, me siento muy contenta porque veo esa hermandad que hay entre las niñas, los niños, los jóvenes y las hermanas que la aprecian mucho a ella. Qué maravilloso, qué maravilloso. ¿Cómo se fue gestando, verdad? A través del amor, de esa unidad fraternal que la iglesia provee
para aquellos que están pasando por problemas difíciles. Y ese amor, esa confraternidad, esa amistad cristiana hace que uno vaya cobrando ánimo y vaya escuchando mejor la voz de Dios cuando estudia la palabra de Dios y comprendes por ti mismo la verdad. Qué maravillosa experiencia. Cuéntanos, sí, ¿cómo siguió? Fue también que fuimos conociendo a más hermanos y dije entre mí, ¿cómo fue que Dios me trajo aquí con muchos sueños que puso en mi mente? Y más que nada porque tuve miedo en lo humano, porque dije, voy a perder a todas mis amistades. Conozco muchos empresarios de aquí de Tijuana y a todas esas amistades que me apoyaron en tener mi preparatoria, mi universidad. Y dije, Dios, pues solo tú sabes si me quedo sin nada, pero te voy a servir. Amén. Y eso fue lo que hice, pastor. Me quedé sin amistades, me quedé sin nada material, perdí todo. Yo ganaba súper bien y perdí todo lo material. Nos quedamos, ahora sí se podría decir, sin nada. Cuando se me terminó el dinero, ya no tenía con qué pagar el departamento, porque pasó una situación que también tuve que renunciar a mi trabajo, al nuevo que tenía, y no tenía dónde irme con mis hijas, y igual me puse a platicar con Dios y dije, ayúdame, porque no sé qué hacer, ya no tengo para la renta, no tengo ni para comer, ¿qué hago? Y al siguiente día, pastor, me marca un amigo de la infancia, como a las 12 de la noche me entró su llamada que se ocupaba un Uber, que él podía ir por mí al siguiente día. Y yo me quedé así como que hace años que no sé de ti y ahorita me marcas. Y me dijo, ¿ocupas platicar conmigo? Le dije, sí, está bien. Y al siguiente día, pastor, fue a la casa, fue por mí y me dijo, mira, mi mamá tiene cuartos de renta, ¿te gustaría ir para allá? Pero lo más curioso es que ese lugar es la privada donde yo crecí, cuando en mi adolescencia, pero en ese entonces, pues yo lamentablemente pues agarré los cholos aquí, pues andaba en los barrios, en las pandillas y andaba mal en esa privada. Y yo dije, ¿cómo voy a dar una cara que ahora estoy en iglesia? Y me mudé para acá, llegué aquí a esa privada y dije, Dios, solamente tú sabes para qué me trajiste. Ayúdame a dejar una semilla aquí y dame fuerza, dice. Amén. Amén. Qué interesante historia, porque ahí donde tú pues llevabas una vida, digámoslo así, de cholito, ¿verdad? De pandillero, no sé realmente, pero una vida que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Allí mismo te regresó Dios para dar testimonio del Dios de lo imposible. Solo Dios puede transformar el alma. Pero yo puedo ver claramente que tú te comprometiste con Él. Hiciste un pacto serio, completo con Él. No es un asunto de mero, digámoslo así, sugestión, opinión. Es un compromiso total, una entrega total, una rendición total del alma, de la mente, del cuerpo, porque todo está vinculado, ¿no es cierto? Y es ahí donde tú sentiste que el enemigo te atacó en diferentes, digámoslo así, frentes,
Pero Dios no te dejó y te dio evidencias de que Dios estaba al tanto de tu vida. No te dejó ni te desamparó. Te proveyó donde vivir y justo fue allí donde tú testificaste del Dios de lo imposible. Porque, Álvaro, realmente nosotros no somos el centro de la vida cristiana. El centro de la vida cristiana es Dios. Y entonces la transformación que hace en nuestra vida se convierte en un testimonio viviente a todos los que nos rodean. Y eso fue lo que pasó contigo. ¡Qué maravilloso! Cuéntanos esta historia, cómo es que se va hilando, donde Dios va tejiendo su tejido y tú vas tejiendo tu tejido alrededor de Dios hasta formar la imagen de Cristo en ti. ¿No es eso maravilloso? Sí, pastor. Sí, grandes Sí, Dios. la verdad las experiencias que Dios me ha puesto en mi caminar han sido tan hermosas, por eso yo digo, no me importa haber perdido tantas amistades, la verdad, porque siento que el amor de Dios pues me ha cuidado a mí y a mis hijas, porque cuando llegamos a este lugar, no teníamos que comer. Mi mamá, se fue para Estados Unidos, que ella prácticamente era, pues, mi solvente aquí cuando yo no podía, ella me ayudaba, y pues una comunión de madre e hijo muy, muy hermosa. Y no sé, de repente dijo, ¿sabes qué? Me voy a Estados Unidos, y llegando a Estados Unidos, pues ella se quedó sin trabajo, sin nada, y dijo, te quisiera ayudar, pero no puedo. Y yo decía, entonces, ¿qué hago? Decía yo, porque pues según mi base es mi madre, pues, digo, tengo a las dos niñas conmigo y no tengo que comer. Y ella, cuando podía, me ayudaba poquito, solventaba yo días, pero llegaba el sábado y yo decía, ¿qué voy a comer el sábado y el domingo? Los hermanos, sin yo decir nada, porque yo decía, pues yo confío en un Dios y yo sé que Él me va a proveer. Yo no decía yo voy a esas que ayúdenme, ¿no? Y de repente, culto divino, terminaba y un hermano, ese hermano, lo invito a comer a la casa, lo invito a comer a la casa con las niñas. Y yo decía, ok, sí, está bien, muchas gracias. Y yo decía, no, pues gracias Dios mío, porque vamos a comer, ¿no? Amén. Sí, y dije, pues el sábado, gracias a Dios, ya voy a comer con las niñas. ¿Y cómo lo voy a hacer para mañana? Y pastor, domingo tras domingo me invitaban los papás de los hermanos de la iglesia que tienen sus niños, me decían, hermano, lo invito a una piñata y pues ahí va a haber comida, dije. Y cómo fue que sábado y domingo Dios me proveía entre piñatas y comida de los hermanos, y o ves que en las semanas también los hermanos me decían, hermano, le traje esto, hermano, le traje el otro. Y yo así, yo a veces yo sí me sorprendía, pues porque yo decía, Dios, ¿cómo tú provees? Y empecé a leer yo la Biblia, y vi a Elías, cómo Dios le proveyó donde él estaba. Y yo dije, wow, dije, Dios, como dice tu Biblia, sí, eres el mismo hoy, mañana y siempre, o sea, porque nunca me dejó sin comer, pastor. En Amén. ese entonces, él siempre de una u otra manera a mi casa me llevaba comida. Nosotros nos quedamos sin ropa, prácticamente. Yo nada más me quedé con pants y tenis, unos bien viejitos y mis hijas. Y yo una vez una hermana me invitó a comer
Y yo le dije a mi niña más grande, vamos a orar, le dije, porque a mi niña más chiquita ya no le quedaba la ropa. Dije, no sé qué hacer, ya no tiene ropa ni nada. Y, y llegó a la casa de la hermana y estaba otra hermana y me dice, mira, me dice, te traje ropa para Dayana. Y yo me quedé así, gracias a Dios, porque escuchó mis oraciones y rápido me respondía. Fue algo tan bonito que yo le puedo decir a las personas que en las dificultades Dios nunca te deja solo, siempre y cuando tú camines bien, temiéndole a Él prácticamente. ¿Sí? Dios es fiel, Álvaro. Dios es abundante en gracia. Él no se rinde. Él no se rinde. Él te va a llevar de la mano, te va a fortalecer, te va a levantar cuando caigas. Él no te dejará ni te desamparará. Él es Dios, nadie como Él. No importa la situación que nuestros amigos estén viviendo, si tú haces de Dios tu pastor, tu Padre Celestial, y le obedeces fielmente, comprometido con Él, Él te sacará del hoyo, Él te sacará del lodo cenagoso que te hunde y te sofoca, como lo hizo contigo, Álvaro. Y lo seguirá haciendo, Él es fiel, no ha terminado su obra, continúa haciendo su obra. Eso es del Dios maravilloso que tienes contacto cuando tú oras. Y Álvaro, no es que nosotros tengamos algunos méritos cuando oramos. No, es por gracia. Jesús pagó el derecho para que puedas comunicarte con el cielo directamente. No necesitas otro intermediario. La Biblia dice que Jesucristo es el único intermediario entre Dios y el hombre. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Y dónde lo encontraste? En la Biblia. Tú encontraste la verdad en la Biblia. El Espíritu Santo fue iluminando tu mente para encontrar al Dios verdadero, al Dios de lo imposible. Lo que los demonios te estaban tratando de distraer, lo mismo con tu esposa cuando hizo aquel, digámoslo, de consultar a los espíritus, ¿no? Todos son obstáculos que el enemigo pone para que nos distraigamos y dejemos de escuchar la voz de Dios. Pero la voz de Dios es nítida, es clara a través de la palabra de Dios y cuando oramos fervientemente. Qué maravillosa historia, Álvaro. Una historia que tú experimentaste y estás contando por qué. Porque quieres exaltar al Dios, al único Dios verdadero. ¿Qué más puedes decirnos que testifica de ese Dios maravilloso que tú tienes? Ok, una vez de que pues iba a salir con mis hijas, pero igual tuve un sueño que le querían hacer daño a mi niña, la más grande, en unas vías, así medio feo el sueño, pero me desperté y dije, no, pues vámonos para ese lugar que tengo que hacer, pues un negocio. Y ya me dijo mi hija, pues vámonos, ya nos vimos, íbamos en camino, cuando me empezó unas ganas de vomitar, se podría decir, y yo no le dije nada a mi hija, y en ese entonces, ella me dice, papá, tengo ganas de vomitar. Y yo la quedé viendo y dije, siento lo mismo que yo. Y ya le digo, si creo que es la distancia del camión, le dije, si quieres nos bajamos. Y ya nos bajamos, pastor.
Y ya yo me quedé así como que, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? ¿O me regreso a la casa? Porque estas náuseas no fueron normales, dije. Y ya dije, no, ¿sabes qué? Creo que mejor nos regresamos a la casa. Sí, porque tengo muchas ganas de vomitar, me dice mi hijo. Y digo, yo también. Nos subimos a un taxi de regreso a casa y se nos quitó a los dos. Así de la nada. Y ya le dije, mira, le digo, eso que sentimos fue algo de que Dios no quería que fuéramos para allá, dice. Porque se quitó así nada más, dije, y por donde íbamos a pasar, pues estaban las vías donde yo soñé que a mi niña le iban a hacer daño ahí en las vías de un tren. Y nos regresamos a la casa y yo platiqué con ella y le dije, no, pues que yo soñé esto. Dice, pues mejor no hubiéramos ido. Y nos fuimos, nos regresamos a la casa. Y fue algo tan bonito. Pues sí, viste cómo Dios te protegió. No sabías lo que iba a pasar allí, pero sí sabías que no deberías ir por esos lugares, ¿no? Dios protege a sus hijos. Inclusive da visiones, sueños. Nos habla a través de la Biblia, a través de alguien que está cerca de Dios y que da un consejo. Dios tiene 1000 formas para guiarnos, pero lo único que no puede hacer es abrir a la fuerza nuestro corazón. Eso solamente tenemos que hacerlo nosotros mismos. Necesitamos abrir nuestro corazón a Dios para que Él tenga el derecho de poder transformar nuestra vida. Él es el único que puede hacerlo, porque es una obra sobrenatural que tiene que ver con tus hábitos de vida, sí, con tus hábitos de alimentación, sí, con tus hábitos de cómo te llevas con los demás, sí, pero el corazón de todo está en una transformación que solo Dios puede hacer en tu corazón. Por eso queremos unirnos para que juntos oremos unos por otros. En medio de esta gran lucha que tenemos, Dios pueda ser glorificado en tu vida. Únete a nosotros para orar unos por otros. Anota las peticiones que vamos a comunicar a ustedes en un momento, mientras escuchamos una melodía especial, una melodía inspiradora para gloria de Dios. Envía tus pedidos y también tus agradecimientos para que juntos podamos glorificar a Dios. Escuchemos esta melodía. Si buscas, hallaréis, y si llamas se te abrirá, si lo puedes creer. Todo lo que pidas creyendo, todo eso recibiréis. No importa cómo te encuentres ni el lugar donde estés. Ora a Jesús con fe y permanece en Él. Él siempre escucha, nada escapa a su poder. Pide y se te dará. Si buscas, hallaréis, Y si llamas se te abrirá, si lo puedes creer. Todo lo que pidas creyendo, todo eso recibiréis. no importa cómo te encuentres ni el lugar donde estés. Ora a Jesús con fe y permanece en Él. Él siempre escucha, nada escapa a su
Él siempre escucha, nada escapa a su poder. Na, 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 na. Nos han llegado muchos pedidos de oración y hay la necesidad de orar, especialmente por aquellos que han perdido un ser querido. En estos momentos de duelo, de dolor, necesitamos orar para que Dios instaure esperanza, fe, de que muy pronto volveremos a encontrarnos, pero ya sin dolor, sin sufrimiento, cuando Cristo venga. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Todo volverá a ser nuevo para la gloria de Dios. Y esa es nuestra gran esperanza. Tenemos, desde luego, estamos orando por la familia Salazar. Nuestro pastor Belino Salazar ya descansa en el Señor y oramos por la familia, por consuelo y fortaleza. También la mamá de Erika Tinoco descansa en el Señor. Queremos orar también por la familia Chacín. Gerardo ya descansa en el Señor después de una larga lucha contra el cáncer. Él durmió con esa gran esperanza. Vamos a orar por toda la familia, los amigos. También por el esposo de Marucha, Harper. Descansa en el Señor y pedimos consuelo y fortaleza de toda la familia y de amigos. Tenemos que orar también por nuestra querida amiga Fanny de Guzmán. Es la directora de las Guerreras de Oración, que saldrá con su familia muy pronto a Tailandia. Ellos irán como misioneros para servir a Dios y continuarán haciendo la gran obra que Dios les ha encomendado. Gracias, Fanny, por todos los años que has estado al mando, digamos, administrando, coordinando a las guerreras de la oración y que han sido una gran bendición para todos nuestros amigos que han pedido oración en este programa. Dios bendiga tu familia, te proteja y te use poderosamente como lo ha hecho aquí en Montemorelos. También debemos dar gracias a Dios por Rosita. Salió de la cirugía la semana pasada. Gracias a Dios. Dios te ayude a recuperarte, Rosita. Y Sandra Ochoa dio a luz con un embarazo de alto riesgo. El bebé estuvo en la incubadora todo un mes y ahora ya está en casita. Amén. Anita de las Guerreras de la Oración, también su bebé nació bien. Amén. Pedimos por Estrella Ramírez, que está por dar a luz, para que Dios dirija las manos de los médicos, de las enfermeras que estarán en este parto. Noé Martínez y Samuel Ramírez recayeron en las drogas y se está pidiendo que oremos para que el poder de Dios se manifieste nuevamente en ellos. Oremos por la familia Vera, que necesita nuestras oraciones para que se mantenga unida en Dios. También Jean Carlos da gracias a Dios por la recuperación de su mamá, por el proceso de libertad de su hijo, Jean Carlos, y Jesús Farelo y Gerald Ford. Dice él que agradece a Dios por sus oraciones. Mayra Quevedo
Oren por favor por la familia Grajales Quevedo, por salud física, mental y espiritual, en todos los sentidos, por la salud de su hijo Diego Alberto Ramos Quevedo también. Estela Vargas pide que oremos por su esposo. Le pusieron una prótesis en la rodilla desde Cosamaloapan, Veracruz. Vamos a estar orando, Estela, por esta petición y agradecer a Dios porque el Señor estará al tanto. Magda Pavón pide oración por Jarbín, Daniel, Rubén, Jonathan Castro Pavón y por Alexis Denise Castro, para que vuelvan a Cristo, para que vuelvan a Dios. Y yo estoy seguro que Dios es capaz de hacerlo y veremos la gloria de Dios si creemos. Carmen Rosa Ariza pide oración por protección para Marta Silva. Y María pide oración por Héctor, Macarena, Isabela, María José Figueroa, por salud, por la familia Arenas, Santa Cornejo, Marina Cárdenas, Rita Acevedo, Marcia González, Fernando Muñoz, por Juan Alfaro, por salud, tiene cáncer en los riñones y por los que lo rodean en la sala. Luz Bautista pide oración por la vida espiritual de Isel y Michelle, que esta semana será su juicio. O sea, ellos están en un proceso legal y pide que Dios les fortalezca espiritualmente. Dice Luz Bautista, se los agradezco de todo corazón. Vamos a estar orando, Luz, por esta situación difícil. Alexa Jiménez, oren por la iglesia de mi localidad, por las hermanas de un grupo pequeño de estudio bíblico, por mis padres y mi abuela y por mí también, gracias. Dios les bendiga, Alexa, también a ti. Antonia Brito pide oración por mi mamá. Fue intervenida el sábado pasado, está en recuperación. Se llama Magdalena Nájera. Vamos a estar orando por Magdalena. Alexa Jiménez, me gustaría que oraran por mi abuelita y mis padres y todos los enfermeros, dice. Amén. Clara Rivera, Dios los bendiga desde Bogotá, Colombia. Clara, un saludo para ti, a todos los que nos ven desde Bogotá. Gracias a Dios por todo. Pido oración por los que nos hacen la vida imposible. Sí, tenemos dificultades. Mantente firme y fiel en Dios, que Él sabrá conducirte, aún en valle de sombra de muerte. Conchi Ventura, que Dios los bendiga. Yo también le doy gracias a Dios por la salud de mis hijos. Les pido oración por uno de ellos que está fuera de la iglesia, para que Dios lo regrese. Clara Rivera, también pido oración por la familia que perdieron sus seres queridos en un hotel de San Andrés Isla. Que Dios les haya perdonado sus pecados, dice. Alicia Rodríguez, pido por favor por mi salud, por la vida espiritual de mi familia. Luisa Bonilla, mis hermanos, por favor, oren por mi situación, aún está muy triste y difícil. Oren por mi sobrino Gus, que Dios le guíe y le dé sabiduría y lo acompañe en sus decisiones. Marta, ¿qué, queridos hermanos? ¿Podrían orar por mi salud? Por favor, estoy delicada de mis pulmones y corazón. Marta, vamos a orar por eso. Phil Chávez, pido oración para que mi Dios me ayude a encontrar un alma gemela hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Phil, todo es posible para el que cree. Ana María Armenta López, buenas noches, hermanos. Pido oración por mi sobrino Jaime. Dios tenga misericordia. No sabemos la situación, pero Dios sí sabe. Ana María Armenta, vamos a estar orando por ti, por esta petición. Antonino, Él siempre escucha. Recuerden, este canto de Antonino nos recuerda que Dios siempre escucha. Cuando algo le pides a Dios, cuando algo solicitas a Dios de todo corazón y con fe, Dios toma muy en serio tu petición.
Dios es Dios, nadie como Él, nadie puede controlarlo. Él es lleno de gracia y de amor para dar a cada uno según sus obras. Dios pide arrepentimiento para que Él pueda bendecirte. Y esa acción de arrepentirse es una convicción del Espíritu que se realiza cuando te rindes a Dios en oración. Vamos a orar. Yo te voy a pedir, Álvaro, que tengas la bondad de dirigirnos en oración. Yo te invito a inclinar tu rostro para orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Padre, te rogamos, Padre, por cada petición que cada familia realiza, Padre. Te pedimos por las personas que los llenas de fortaleza, Padre, porque perdieron a sus familiares, Padre. Pero tú sabes que tenemos esa esperanza, Señor, que cuando tú vengas, Señor, se van a encontrar con sus familias contigo, Padre. También te pedimos, Padre, por todos esos bebés que vienen en camino y que han nacido, Padre, que sus padres también los lleven siempre en ese caminar que es el tuyo, Padre, y que no se pierdan, Padre, porque siempre sus papás van a orar por ellos, Padre. Amén. Te pedimos también, Señor, por todos esos jóvenes, Padre, que están perdidos en los vicios. Ayúdalos. Solamente tú das el camino, Padre. Que vean esa luz que eres tú, Señor. Llena de fortaleza también a sus padres. Y que no bajen la guardia, que siempre te oren, te imploren a ti, Padre. Amén. Para que tú obres en sus vidas de sus hijos, Padre. También te doy gracias, Padre, por darme esa oportunidad de compartir mi testimonio, como tú un día me lo pusiste en un sueño. Que mi testimonio llegara a esas personas, Padre, que tienen que ver tu poder, Padre. Amén. Que confíen en ti, Señor. Amén. Que solamente tú puedes obrar en la vida de cada uno de nosotros, siempre y cuando te abramos tu corazón, nos abramos el corazón, Padre, amén, hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Amén, amén. Gracias, Álvaro, por estar con nosotros compartiendo tu testimonio. No es fácil, pero el centro de todo, de lo que nos ha motivado a compartir, es que Dios es el centro de nuestra vida. Y es a Él a quien debemos dar gloria y honra, porque Él es fiel. No te ha dejado, no te ha desamparado, y Él continuará la obra que ya inició en ti. Solo tenemos que tener esa conexión diaria, continua con Él. Eso es la oración. Es una actitud de dependencia constante de la voluntad de Dios. Nuestra voluntad es frágil, es confusa, pero su voluntad es clara, es poderosa, es omnipotente. En Él podemos confiar nuestras vidas. Gracias, Álvaro, por compartir tu testimonio ante todos nosotros. Que Dios siga bendiciendo tu hogar, uniendo en amor a tu familia. Que Dios te dé el trabajo donde puedas glorificarle, de tal forma que puedas glorificarle con alegría y saltar de gusto, porque Dios es generoso. No te va a dejar ni te va a desamparar. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, pastor, y a Dios. Amén. Y a ustedes, queridos, gracias por estar con nosotros en un momento de paz. Recuerden, la transformación del alma es solamente posible por el poder de Dios. Un poder sobrenatural que actúa en el interior de nuestra vida para hacer la imagen de Dios, para reproducir la imagen de Cristo en nosotros. Pero necesitamos depender de Él. Siempre debemos
pedir por clarificación de su voluntad. Y una vez que la tengas, sé obediente a lo que Dios te dicte, que entonces tienes garantizado que Dios estará contigo y te hará en Cristo más que vencedor por medio de su amor. Que Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.